Bienvenidos a Ese tipo con un libro, yo soy Víctor y en esta ocasión te traigo la segunda parte de este análisis de ciencia ficción. Si estás acá es porque ya viste el primero, que se llama Un poco de contexto. Si no es así, te lo voy a dejar acá arriba en una tarjeta para que te pongas al día. Sin más, empecemos. Ya hablamos de los primeros autores, de las leyendas y mitos que crearon influencia en los autores posteriores. Hablamos de la protociencia ficción y muchas cosas más. Pero, ¿qué viene después? Vamos a contextualizar un poco qué es lo que más me gusta. Contexto histórico. Ya hablamos de la antigüedad, tocamos levemente el siglo XVII y aunque no hablamos del contexto histórico, sí mencionamos autores y títulos con ciertas inquietudes de esa época. Ahora me quiero detener apenas un poco en el siglo XVIII y sobre todo en el contexto histórico. ¿Para qué? Dirán ustedes. Bueno, básicamente yo creo que el contexto, la situación, el momento y sobre todo lo que sucedió en esa época le da un trasfondo a la obra y sobre todo al autor. Yo creo, como he leído en diversas fuentes, que los sucesos atan al autor y sobre todo influyen en su futura escritura. Entonces, el siglo XVIII es el siglo de las luces. Es el siglo donde se busca que la razón se oponga a la superstición, a la fe. Se inicia la revolución industrial, aparecen métodos científicos y sobre todo comienza a desarrollarse la biología, la física, la química y sobre todo la ciencia. Esta es la época además donde las expediciones de aventura y sobre todo de conocimiento van a divulgarse y a promocionarse en pos de nuevas conquistas. Este es un siglo muy violento, está rodeado y repleto de conflictos bélicos, de guerras y sobre todo de enfrentamientos entre naciones que se disputan no solamente colonias sino también futuros conocimientos. Es esta entonces la época de los imperialistas y el colonialismo. Si querés saber qué obras se publicaron en esta época, tenemos en el canal el análisis de Orgullo y Prejuicio y sobre todo el análisis de narrativa gótica que te va a ayudar a contextualizar de manera literaria lo que sucedía en esta época. Y bueno, si no sabías que tenía ese tipo de videos es porque todavía no estás suscripto o suscripta. Aprovecha ahora y suscríbete para enterarte de todos los análisis y el contenido que tengo en el canal. Ahora sí, pasemos al siglo siguiente. Siglo XIX. Bueno, vamos a hablar de Frankenstein. Ah, ¿no? ¿Todavía no? Un poquito más de contexto, un poquito nada más. Siglo XIX es el siglo donde se fusionan no solamente la economía sino también la ciencia. Si en el siglo pasado comenzaba a gestarse uno y otro, en este siglo ya maduraron, crecieron, son disciplinas ya a punto, no solamente con conocedores y también influyentes, sino que marcan en la sociedad un verdadero progreso. En la parte económica surge una clase que si bien ya existía, sino que ahora tiene más fuerza, que se conoce como burguesía. La burguesía lo que hace es tener gustos refinados, van al cine, tienen gustos peculiares, pero también tiene algo que se llama tiempo libre. Surge la revolución industrial que le permite a esta burguesía no solamente ganar dinero, sino también explotar al obrero. Entonces tenemos las dos facciones, la burguesía y el sector obrero. Surgen las ciudades, no son ciudades normales, sino que son ciudades industriales. Ciudades donde se junta toda la contaminación que sale de las chimeneas. Háblese de moho, hollín, humo, calles llenas de suciedad. Eran lugares muy inseguros para vivir. Había muchas enfermedades, estaban todos juntos en una ciudad industrial donde lo que se cocía no era solamente el crimen, sino también una malaria y una mala alimentación y una calidad de vida horrendas. Recuerden, chicos y chicas, que este enfrentamiento entre burgueses y sector obrero lo vamos a mencionar más tarde de manera literaria, así que guarden este pedacito de video para que hagamos la comparación. En la parte de la ciencia aparecen los primeros antibióticos. Así es, chicos y chicas, ¿por qué? Porque en las ciudades, como te dije recién, industriales, Londres, Inglaterra,
Francia, estas ciudades y los caldos de cultivo comienzan no solamente a generar gérmenes, sino también microorganismos. Al avanzar la ciencia, se crea incluso el concepto de científico, nos damos cuenta de que nos enfermamos por culpa de estos bichitos que no podemos ver, pero que sin duda nos afectan. Al haber antibióticos aparecen también las primeras curas, podemos empezar a hablar de una mejor condición de vida y sobre todo podemos empezar a luchar contra este mal que eran los gérmenes. Anoten esto también, chicos, para que más adelante vamos a hablar de una obra en particular y nos va a servir este pedacito de video. Conexión con la literatura. Voy a parafrasear a Isaac Asimov, que dijo: la ciencia ficción no puede existir a menos que la gente tenga idea de qué son la ciencia y la tecnología, porque son los adelantos de la ciencia y la tecnología los que están destinados a hacer que el futuro sea diferente del presente y del pasado. Entonces, el siglo XIX es una época de grandes cambios, de transformaciones y sobre todo de innovaciones. Incluso a finales casi del siglo XIX aparece el cine. O sea, la gente diría, ¿qué es esto? Cine, gente en pantallas, es todo muy nuevo. Pero a lo mejor estoy siendo imparcial porque la gente que vivía en estos lugares, por ejemplo, las ciudades industriales, quizás no tenían tiempo para pensar en todas estas innovaciones de la medicina y sobre todo de los descubrimientos, porque estamos hablando también de que Inglaterra y demás países estaban yendo a otros lugares a conquistar y a colonizar personas y pueblos, porque básicamente todos los modernismos y todos los inventos se los estaban llevando la gente pudiente, la gente que tenía dinero y estatus social. Entonces si yo digo, a la gente no le importaba, no sé, que saliera un nuevo libro de Julio Verne o de H.G. Wells, bueno, porque estaba preocupada en sobrevivir. Por eso Isaac Asimov, en este libro que te mencioné recién, él dice que los autores están para criticar y sobre todo para contextualizar. Un autor está atado a su época, atado a sus costumbres y sobre todo a su modo de vida. Ejemplo número 1 es el de Frankenstein de Mary Shelley. Publicada en 1818, nos cuenta la historia de un científico llamado Victor que experimenta con cadáveres y que busca respuestas sobre la vida más allá de la muerte. Sin embargo, a medida que cuenta su historia, él nunca detalla los elementos científicos que le permiten o no traer a la vida un cadáver. ¿Por qué? Porque según palabras de Mary Shelley y de Victor Frankenstein, él no quiere que nadie repita esta abominación. Él no quiere que nadie se enfrente a esto que básicamente le costó su vida y su forma de ser. Esta abominación es, claro, la criatura, esta masa uniforme de casi 2,44 m, que no es más que su propia creación. Tengo un par de interpretaciones de lo que podría significar Frankenstein para Mary Shelley y sobre todo para el ámbito literario y para nosotros los lectores. Y son estas: la industrialización y las ciudades. Como decía hace un rato, el progreso de las revoluciones industriales llevó a que nacieran más ciudades. El progreso y sobre todo la economía necesitaba gente, necesitaba obreros, necesitaba personas que pudieran trabajar, sobre todo en pésimas condiciones de vida y sobre todo con salarios mínimos, para asegurarse no solamente el porvenir, sino ese estatus de comodidad que tenían los burgueses. Por eso el progreso y el avance se considera este monstruo, esta criatura que ya no se puede controlar. Por eso esta metáfora del monstruo de Mary Shelley con el monstruo del avance es casi palpable en esta época, porque el siglo XIX es tan monstruoso como sorprendente. La mujer y el embarazo. El temor de Shelley y sobre todo de tantas otras mujeres era la cuestión con el embarazo prematuro. ¿Qué hacer cuando tenés un bebé que nace en condiciones no solamente higiénicas y de vida casi deplorables? Si bien Mary Shelley pertenecía a una clase, no sé si privilegiada, pero vivía un poco mejor que la mujer promedio, temía tener un hijo en un momento que no deseaba tenerlo. Esto también se puede comparar con el tema del avance, ciudades y personas que están en lugares equivocados en el momento equivocado. Lo que ella decía, y esto lo puedes buscar en sus memorias y te lo voy a dejar también en la fuente en la descripción, que no quería tener un hijo que tuviera que sobrevivir en un ambiente tan hostil
¿Cómo sobrevivir en una ciudad donde el promedio de vida era tan corto? ¿Cómo sobrevivir sobre todo en un lugar donde básicamente la industria te está matando mientras respiras? Ella temía que este vástago, este bebé, se volviera en su contra por haberle dado vida. Básicamente la trama de Frankenstein en su libro. Shelley llevó una vida bastante difícil, no solamente por ser una mujer adelantada a su época, sino también porque sufría constantes jaquecas y dolores que no le permitían escribir ni vivir de manera cómoda. La mayoría de su obra, lejos de Frankenstein, ha sido no solamente menospreciada, sino que muchos lectores desconocen lo que ha hecho después de Frankenstein. Por eso Isaac Asimov dice que la obra de la ciencia ficción en esta época y sobre todo los autores pueden ir desde un pesimismo brutal a un optimismo casi exagerado, como burdo. Un ejemplo de ello es Julio Verne. Julio Verne ha escrito tantos libros que ya casi he perdido la cuenta. Sin embargo, a pesar de que me gusta, me di cuenta de que sus héroes son intrépidos, valientes, seguros. No tienen casi problemas psicológicos porque se preocupan más en la aventura y en generar emoción al lector. Mis libros favoritos son 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días y claro, La isla misteriosa. Si vos te pones a fijar y a analizar los personajes de estos libros, casi siempre son hombres ricos con mucho tiempo libre. Gente que se junta a hacer apuestas mientras juega a los naipes. Gente que, bueno, básicamente no tiene nada que hacer más que gastar su fortuna porque el día de mañana puede que quizá no la tengan. O sí, pero bueno, es una percepción muy personal. Hablando de autores sujetos a su época, H.G. Wells es otro de ellos. La máquina del tiempo. Este libro nos cuenta la historia de un científico que, con un aparato, viaja al futuro y se encuentra con dos clases diferentes de personas. Una de ellas son los Eloi, que viven en paz, que están todo el día ociosos sin hacer nada, que son jóvenes, inmortales, impolutos, y que debajo de ellos, sobre todo en grietas y en cuevas oscuras llenas de hollín, están los Morlocks, que se encargan de trabajar y servirlos cuando se cansan y empiezan a atacarlos y devorarlos. ¿Te acordás que dije hace un rato que nos iba a servir ese pedacito de video? Bueno, este es un claro ejemplo de la lucha entre los burgueses y la clase obrera, los Morlocks y los Eloi. La guerra de los mundos. Mucho tiempo atrás de que H.G. Wells escribiera este libro, se habían descubierto canales en Marte. Wells teorizó que quizá en el fondo de estos canales podría haber vida. Estos marcianos llegan a la Tierra y nos conquistan, y no solamente nos conquistan y nos matan, sino que también nos miran con ojos envidiosos, con ojos superiores, como si ellos fueran mejores que nosotros solamente por ser marcianos. Esta crítica y sobre todo esta observación no es casual, porque tanto Inglaterra como demás países europeos llegaban a África con esta misma mirada eurocentrista y sobre todo imperialista. H.G. Wells no deja escapar la metáfora porque cuando los marcianos mueren, mueren porque les afectan los microbios que habían en la Tierra. Ejemplo, como dije recién, de las ciudades industriales y las fábricas que lo contaminan todo. Bueno, básicamente para hacer un cierre porque creo que me extendí bastante, esta época, si bien está llena de progresos y de avances, hay mucho pesimismo y optimismo mezclado a la vez. La gente que tenía pesimismo decía, pero ¿y estos artefactos científicos nos van a ayudar de verdad o van a empeorar las cosas? ¿Qué irá a pasar en el futuro? Era como demasiada inseguridad. Y los que estaban del lado optimista de la vida o de la sociedad, básicamente tenían mucho que arriesgar y mucho que perder, ya sea porque eran dueños de fábricas o porque tenían, grandes inversiones. Cuando llega el siglo XX, la ciencia no solamente encuentra mejores formas de mejorar la forma de vida, sino también para matar. Llega la Primera Guerra Mundial y ya existen gases, aviones, bombas, cosas que no solamente van a afectar la mirada del creador, sino también la mirada de las personas lisas y llanas. En el siglo XX va a llegar no solamente la explosión del cine en la ciencia ficción, sino también las revistas de nuestro amigo Hugo Gernsback. Pero eso será cosa de otro video.
Ya sabes que si te gustó este video, déjame un like y comentame tu parte favorita y lo que te llamó la atención de este análisis. Como te digo siempre, pasale este video a un amigo o amiga para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.